Buenas tardes, maestra y compañeros. Somos el último equipo y hablaremos sobre la innovación en la práctica docente del ser al hacer. Mi equipo está conformado por Juan Manuel, Karina, Dorisibet y una servidora María de Jesús. Bueno, empecemos. La ANUYES y la Secretaría de Educación Pública se adhirieron en el año 2000 a los lineamientos internacionales para la educación superior, los cuales señalan un nuevo perfil del profesor para conformar el paradigma del aprendizaje que desplazaría al de la enseñanza. En este nuevo rol, el docente se asocia a las actividades de asesoramiento y coordinación en el proceso de formación, es decir, que ahora el profesor ejecuta y evalúa las experiencias sistemáticas de aprendizaje, proporcionando así rutas formativas de aprendizaje integral, comparable y competitivo con cualquier institución de educación superior. La naturaleza de la práctica docente es la parte concreta de la profesión denominada docencia. El vocablo docencia proviene del latín docent entis, que deriva del verbo docere, enseñar. Esta profesión, que es la acción y efecto de profesar, es decir, ejercer un oficio, también es conocida como profesión académica e implica tener una actitud de inclinación, de voluntad y de continuación hacia la misión del ser docente. Como dice Fierro 2007, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo estructurado como oferta educativa y sus destinatarios en su labor que se realiza cara a cara. Es una actividad intencional y deliberada que se lleva a cabo dentro y fuera del aula para provocar el aprendizaje en los alumnos. La práctica docente es una actividad a cargo del profesor. Como parte de su profesión, son aquellas técnicas que aplica el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de llevar al máximo los conocimientos y poder minimizar el sentido del fracaso. Por ejemplo, podría ser la organización de eventos que motiven y aceleren la convivencia entre los alumnos. Es algo que los ayuda a salir de la rutina y aprender de una manera divertida. En la práctica docente se puede distinguir dos dimensiones, el ser docente y el hacer docente. Es decir, se conjugan estas dos dimensiones en una identidad profesional. El ser docente integra en primer lugar a un ser humano. La persona humana es un ser histórico-social que con una cosmovisión propia da sentido a la existencia, transforma su entorno y se transforma a sí misma de manera libre, solidaria, responsable. Es la persona que goza de principios y valores que orientan su vida social. Los profesores como personas son sujetos de acciones y portadores de capacidades, valores, además de ser racionales y participan en redes de asociaciones interpersonales e institucionales. La docencia implica un conocimiento profesional de la enseñanza. El profesor da muestra de su preparación en el dominio de los contenidos de la asignatura, tanto en la teoría como en la práctica. Aplica sus conocimientos en la pedagogía general e imprime sus creencias sobre la enseñanza-aprendizaje. El profesor manifiesta formas específicas de enseñar una asignatura en particular, configurando una concepción global de la materia. Aplica estrategias y representaciones de instrucción, interpretaciones, pensamiento y aprendizajes de los estudiantes. Diseña el currículo y los materiales que habrán de aplicarse en la práctica. El manejo de las técnicas didácticas y pedagógicas. Formas de presentar y formular la asignatura que la hacen comprensible a los demás. El profesor imprime su estilo propio en las explicaciones, en las argumentaciones, en las exposiciones, en la aclaración de dudas y en el trato con los alumnos. El carácter instrumental de la práctica docente
ubica al profesor en la enseñanza, es decir, en la dimensión del hacer docente, donde al mismo tiempo plasma su docente. Este hacer como un proceso complejo y dinámico que se da en el espacio y en el tiempo. En una clase hay sujetos muy diferentes, cada uno con su propia vida, sus diversas capacidades, su forma de estar y de integrarse a la dinámica del aprendizaje, entre otros. Están también las influencias del ambiente social y la propia institución. Están los programas oficiales y el propio profesor. La cuestión no es solo que ocurran muchas cosas, sino que ocurren a la vez. El profesor o la profesora ha de estar al pendiente de los alumnos que trabajan y de los que no lo hacen, de los procesos y los resultados de los contenidos y de las formas de relación. Según los estudios de Vergara 2005, ha hecho que la práctica docente, desde el enfoque del significado, refleje los saberes y los valores, así como los factores que promueven el perfil de los docentes, sus actividades y las dinámicas que emplean los alumnos. Ahora sí que aprendemos del ejemplo, por tanto, no podemos esperar que los alumnos sean dedicados si nosotros no lo somos, que sean creativos si de nosotros solo obtienen los mismos caminos y formas y una y otra vez, que sean apasionados de su carrera. Si nosotros no nos transmitimos pasión por lo que hacemos, que amen lo que hacen, si no les mostramos que amamos lo que nos dedicamos, lo que implica ser docente no corresponde a una forma de ganar dinero. Ahora sí que corresponde a una actitud o forma de vida. El complejo proceso de los cambios e integración de nuevas prácticas en clase. La práctica docente es un producto de una trayectoria de vida académica del docente. Por lo tanto, los cambios o innovaciones en su cátedra ocurrirán cuando los integre a su estilo propio, no solo en clase, sino también fuera de ella en su desempeño docente. Este nuevo paradigma, es decir, la aplicación de nuevos conceptos, actitudes en el entorno educativo institucional, se deben reflejar necesariamente en los diferentes campos de la actividad docente, a saber de la cátedra y su preparación, la asesoría, la tutoría, el uso de la tecnología, la interacción con los estudiantes y con los colegas docentes y las relaciones académico-administrativas, entre otros. Ahora bien, para ese proceso de cambio hacia nuevas prácticas en clase, suele haber un problema ubicado en el profesor. Esto es porque cuando las instituciones educativas deciden introducir las nuevas prácticas a través de cursos de capacitación y actualización para los docentes, pueden encontrarse con dos resultados completamente opuestos a lo que la escuela espera. Número 1, que el profesor no llega a aplicarlas. Esto es porque en muchas ocasiones los docentes van a este tipo de capacitaciones nada más porque es parte de sus obligaciones, pero no porque realmente les interese actualizarse. O número 2, las aplican de una manera fragmentada. Esto es que el profesor discrimina estas actualizaciones para ver qué contenidos vistos durante esta capacitación va a aplicar y cuáles no. Ahora bien, para ese proceso de cambio hacia nuevas prácticas en clase, suele haber un problema ubicado en el profesor. Esto es porque cuando las instituciones educativas deciden introducir las nuevas prácticas a través de cursos de capacitación y actualización para los docentes, pueden encontrarse con dos resultados completamente opuestos a lo que la escuela espera. Número 1, que el profesor no llega a aplicarlas. Esto es porque en muchas ocasiones los docentes van a este tipo de capacitaciones nada más porque es parte de sus obligaciones, pero no porque realmente les interese actualizarse. O número 2, las aplican de una manera fragmentada. Esto es que el profesor discrimina estas actualizaciones para ver
¿Qué contenidos vistos durante esta capacitación va a aplicar y cuáles no? Debemos tener en cuenta que el sentido de la educación que conlleva un cambio de paradigma depende de lo que piensen y hagan los maestros a través de un trabajo cotidiano, ya que va más allá del diseño técnico del quehacer docente, pues el propósito de la formación es adquirir la capacidad de reflexionar sobre la propia experiencia y reelaborarla. Ya sean cosas positivas que nos hayan pasado o cosas negativas, todo esto nos va a servir como conocimiento para arreglar todas aquellas fallas que hayamos cometido. La teoría aporta nuevos elementos a la reflexión sobre la experiencia, lo que permite hacer nuevas interpretaciones de las situaciones y problemas de la práctica. Prosiguiendo con el tema, ahora abordaremos las ideas para impulsar cambios en la práctica docente desde la teoría. El cambio de paradigma en la educación está centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza. Esto se especifica en modelos pedagógicos externalistas como en modelos pedagógicos desarrolladores. En estos también se viene lo que es las implicaciones pedagógicas, que se definen desde el enfoque cognitivo, el constructivista, la psicología del desarrollo, el aprendizaje significativo y el concepto humanista o desarrollador. En estos enfoques se estimula al estudiante a aprender de manera independiente, sugiriéndole actividades incongruentes, novedosas y que despierten sus curiosidades e intereses. Las implicaciones pedagógicas son que el aprendizaje se aceptan factores como la repetición, el esfuerzo y el descubrimiento, y asimismo toma en cuenta la integración de nuevos conocimientos, el acervo que ya se posee, siendo posible el cambio o la reestructuración de estos conocimientos. Otra teoría es el modelo desarrollador. En este modelo concibe el aprendizaje como la praxis, la reflexión y la acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Las personas en este modelo son autogestoras de su propio desarrollo personal y se transforman en su entorno social en un contexto grupal e interacciones dialécticas con la realidad. En este modelo, pues como podemos ver, insiste en el establecimiento de relaciones horizontales de respeto mutuo entre los participantes sin que el profesor renuncie a su papel orientador y guía de sus alumnos, como lo define el autor Ortiz. La propuesta para comprender e iniciar el proceso de cambio consiste en desarrollar las siguientes acciones en las dimensiones que se especifican. Los referentes. Cabe señalar que aquí hay dos tipos de referentes, los que son la base y los referentes para conocer el rumbo que debe tomar la práctica docente, que en este caso son los enfoques teóricos y sus implicaciones pedagógicas, y también los referentes prácticos que es necesario que conozcamos, que estos abordan desde la experiencia interna o externa de la institución, los resultados y los impactos de la aplicación del paradigma en las aulas. La problematización. Cabe señalar que nuestra época actual es caracterizada por la abundancia de información que se transforma a gran velocidad. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues sabemos que se crean formas de conocer, producir y difundir conocimiento. Es por ello que el nuevo rol de docente en este contexto consiste en orientar al estudiante a aprender dentro y fuera del aula, ligado al ámbito laboral. Por ello, la problematización es un proceso cuyo producto es el planteamiento del problema y también está guiado por la imaginación creadora y la audacia conceptual, como lo señala el autor Sánchez en 1993. Esto también nos lleva a un cuestionamiento radical del ser y del actuar del profesor. Con este ejercicio se busca que se inicie la exploración y el cuestionamiento que le ayudará a encontrar respuestas a los problemas que le impiden implementar nuevas formas de orientar su tarea como docente en el paradigma a seguir. También trata de identificar entre las posiciones para el cambio dónde están los problemas a resolver en un contexto dado, y es la relación entre el problema y su referente. La reflexión. Cabe señalar que la problematización conduce a la reflexión. Es por ello que este es un proceso que comprende la interiorización y el análisis de la práctica docente propia. A través de ella se busca plantear las contradicciones y proponer un nuevo orden de ideas.
Los niveles de reflexión compartida y comprometida son escasos, por eso es necesario practicar la autoobservación de las prácticas e iniciar debates con los colegas profesores para ir generando un clima de cambio en torno al nuevo paradigma y los esquemas de construcción que motiven el aprendizaje. Asimismo, debemos de tener en cuenta la planificación, para que el docente en su nuevo rol de guía lleve a los estudiantes en el análisis y en la solución de problemas y la elaboración de proyectos reales y útiles. Es necesario que haga una planificación de las acciones que llevará en el aula. Como menciona también Tunerman y Sousa, el docente es un generador de conocimientos novedosos. Asimismo, tendrá que hacer uso de su creatividad para elaborar su plan en la aproximación del conocimiento al alumno. La autoeficiencia. Bueno, esta fue una de las dimensiones que permitió la implementación de actividades apoyadas en el aula. La autoeficiencia funcionó como predictor en el grado de compromiso de los docentes para ingresar a los cursos y su predisposición para el aprendizaje. Está asociada con las actitudes y cuenta como un factor de comprensión sobre el éxito y la utilidad de la capacitación. Como componentes de la autoeficiencia se encuentra el deseo de aprender, la toma de decisión para tomar el curso y el temor o la ansiedad de llevar a la práctica esos conocimientos. Como una tendencia psicológica, la autoeficiencia pertenece también a los juicios personales de los individuos sobre sus capacidades de actuación en un tipo particular de tarea, juicios sobre la situación concreta que puede ser relacionada con conceptos de competencia. En conclusión, la innovación de la práctica docente requiere cambios tanto del hacer docente como el ser docente. En el ser docente se basa en la conformación conceptual de su tarea como profesional y mediador entre el proyecto educativo y los destinatarios de este proyecto. Mientras que el hacer docente se basa en que el maestro arrastra sus creencias y valores a esta dimensión y a su vez tiene un impacto en la acción en este espacio multidimensional como lo es el aula. Los profesores son sujetos de acción y portadores de capacidades, valores, además de ser seres racionales y participar en redes de asociaciones interpersonales e institucionales. El profesor constituye en ese espacio significado a partir de las interacciones sociales y es donde puede realizar cambios muy significativos a través de un proceso interpretativo de reflexión. Prácticamente nuestro problema aquí es la innovación de la práctica docente, que impone como objetivo el estudio al docente y los procesos a desarrollar en el ejercicio de un cambio de paradigma educativo.